aportar a través del super chat. Yo les leo los mensajes que le quieran dar a Gustavo Bolívar y también agradeciéndole a Maruchenga Chenga la donación que nos acabó de hacer por $10. Muchísimas gracias, te mando un saludo, Maruchenga, gracias por el apoyo. Quiero Miti, darle miti, la palabra miti, a... miti, Beto, 5 y 5. Sí, sí, sí. Quiero darle la palabra a Alejo B. Alejo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás? Bueno, De dónde nos hablas? Bogotá, Bogotá. Bogotá, Bogotá. Adelante, Alejo. Bien, muchas gracias por el espacio, Beto. Gracias por el espacio, candidato. Me alegro. Ahorita, en este momento, pienso que Gustavo va a pelear frente al resto de los candidatos. Ahí va una pregunta y después va un consejo. La pregunta es, ¿cómo vas a trabajar estos días de candidatura? Porque se van a ver alianzas entre los demás candidatos y tú estás solo. ¿Qué vas a hacer allí o cuál va a ser ese frente de choque para trabajar frente a los demás candidatos? Porque los otros van a estar buscando alianzas y obviamente buscando puestos después de las votaciones dentro del gobierno. Y Gracias. el consejo, un mini consejo, como gran seguidor de Antana Mocus, Antana siempre falló porque nunca fue político, nunca tuvo un discurso politiquero que convenciera a la persona o en este caso al ciudadano con discursos parafernarios allí que convencieran de una u otra manera. Entonces, sí, el consejo es aterrizar un poquito más las propuestas y prepararse un poco más para esos casos de las entrevistas que la primera que presentaste en Caracol creo que fue fallida y eso de pronto a los demás votantes que están todavía dudando, pues de pronto puede ser un poquito negativo para tu votación al final. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a ¿Tú hacer y dices cuál la es tu propuesta de entrevista en frente del choque? Caracol Si va a haber o el alianzas o debate? no con otros candidatos. Perdón, No es nada Alejo, no más. te entendí la última parte. ¿Tú hablas del debate de Caracol o de la entrevista a Caracol? Esa primera que hubo en Noticias Caracol, creo que fue hace como unos 15 días. Ah, ok. ¿De qué hablé en esa ocasión? Es que he dado tantas que no me acuerdo. ¿De qué hablé en esa ocasión, en esa entrevista? Alejo, ¿a qué haces referencia como error para que Gustavo Sí, claro. Sí, no sí, lo sí. haga? Creo que no recuerdo bien la pregunta específica que te realizaron, pero te preguntaron algo así, y perdón ser tan directo, como qué día es hoy, y tú contestaste otra cosa diferente. No recuerdo la pregunta específica, pero Ah, creo ok. que los nervios te ganaron en ese momento, no es nada más. O a lo mejor una desconcentración, que a veces soy un poco despistado. Bueno, le contesto la primera pregunta. Yo no he Gracias, hecho Alejo. yo no he hecho alianzas con la politiquería porque mi concepción de la política o vine a la política fue hacer algo contrario. O sea, si yo, como lo he dicho en repetidas ocasiones, yo dejé mis comodidades, mi vida tranquila, porque yo tenía una vida muy tranquila en lo social, en lo económico, en lo, en todos los aspectos, lo familiar también. Si yo dejo esa vida económica, si yo dejo esa vida tranquila para venirme a la política, hacer lo que hacen todos los políticos, pues yo creo que ahí me estoy traicionando a mí mismo. Porque, ¿por qué no me quedé allá? Yo vine a la política porque desde muy chiquito, cuando milité en el nuevo liberalismo, después con Enrique Parejo y ahora con Petro, yo tengo un ideal y es cambiar esas costumbres políticas. Y yo he sido muy coherente con eso, tengo que decirlo, tengo que echarme ahí la flor. Incluso cuando a Colombia Humana o al Pacto Histórico empezaron a llegar esos personajes, ahí mantuve mi línea de oponerme con el costo que me ha representado eso incluso dentro del mismo partido. Porque si no me hubiera quedado donde estaba, que es, Beto conoce cómo vivía yo, la sabrosura, yo vivía sabroso. Puedo caminar por la calle, montar en cicla, sin escoltas, nadie me decía nada. Para todo el mundo yo era el mejor escritor y el mejor libretista.
el que ganaba los premios y todo, nadie se metía conmigo, pero apenas me metí en política, ya me volví el peor escritor, el peor libretista, el peor ser humano, el guerrillero, el comunista. Pues Petro sabe cómo lo insultan a uno en Miami. O sea, se me dañó la vida. Ahora ando con un poco de gente atrás, no tengo tranquilidad, vivo en una cárcel, a mí apenas me dejan los escoltas, ya no puedo volverme a asomar. Si perdí todo eso, y la libertad, que es lo más sagrado, lo más lindo, no es para venir a hacer politiquería, por favor. Entonces yo le he dicho en múltiples ocasiones a la gente, prefiero perder la alcaldía a tener que hacer alianzas por ganar. No me interesa. La verdad, yo no lo haría porque sería traicionar mis principios, traicionar mi coherencia, traicionar la poquita o mucha imagen que he construido en la política y no tengo afán. Yo creo que el que tiene que afanarse es el ciudadano, de saber a quién eligen. Yo no. Yo pierdo y me voy. O sigo en la lucha por los laditos, o me voy al gobierno. Tengo muchas alternativas. O sea, yo no. Pero los que tienen que preocuparse son los ciudadanos a quién van a elegir. Yo les traslado la pelota. ¿Quieren elegir al candidato del continuismo, al candidato que va a continuar la obra de Claudia López, la peor alcaldesa que ha pasado por Bogotá? ¿Quieren seguir con los aliados de Peñalosa, que casi que acaba con Bogotá, llenándola de buses, acabando con el metro subterráneo, casi acabando con la reserva Van der Hamen, casi acabando con la ETB, que casi arrasa esta ciudad? ¿Quieren seguir con el candidato de Vargas Lleras? No, pues ellos, ya la gente mira. Eso ya es problema de ellos, ya no es mío. Yo voy a sacar, yo tengo 2 inamovibles acá, que si gano con ellos, cambiamos la historia. Si pierdo, tranquilo, no pasó nada. Y no se montan conmigo en la tarima ningún corrupto, ninguna persona con sospecha de corrupción, ni de abuso, porque también tenemos que cerrar filas en torno al abuso hacia la mujer. Segundo, no recibo un solo peso de contratistas, porque la mayor parte de mi contratación, de la contratación estatal, es decir, del distrito, va a recaer en la economía popular, en la gente que no tiene para pagar un soborno, ni tiene cómo llegar con una palanca a pedir un trabajo en el distrito o un contrato. Pues yo me propongo, para que sepa el compañero Alejo, contratar con la economía popular, es decir, 20.000 cooperativas quiero que se formen en Bogotá. Son 400.000 empleados. Contratar con ellos el PAE, una parte del PAE, la reforestación o revegetalización de Bogotá, que se llama ahora, el reciclaje, la pavimentación de barrios, se puede contratar con esas personas. Y eso significa irrigarle a la economía popular un billón anuales, y podrían ser 2 al final del gobierno, a medida que ellos vean en su curva de aprendizaje, porque las cooperativas tienen que primero tomar su curso en el SENA, de acuerdo a lo que vayan a hacer. Si es para hacer el PAE, pues van a ir al SENA a capacitarse para tener los estándares de calidad, de salubridad, etcétera, en la alimentación. Y yo, como distrito, les vamos a prestar el dinero para que emprendan esa cooperativa. Ustedes tienen el saber con el SENA, el crédito con el distrito y el contrato, que es lo más importante, el cliente. Entonces, con ese sistema, hoy voy a hacer que muchísima gente salga de la pobreza. Entonces, hoy que vengo de una reunión con la Cámara Colomboamericana, que aglutina varios sectores y aglutina varios gremios de la producción y sobre todo empresarios, y me dice, ¿qué hay para los empresarios? Le digo, para los empresarios habrá 1 millón de bogotanos con dinero en el bolsillo comprándoles todo. Mire cómo cambia la economía, cómo la ecuación cambia. Primero, el neoliberalismo dice, me gustaría poner, pero no tengo aquí a la mano un vaso. El neoliberalismo dice que este vaso son los ricos. No lo vayas a hacer con jugo de naranja, por favor. No, tranquilo. Y que este vaso hay que... Mire, la teoría del neoliberalismo es cruel. Ellos dicen, no, aquí tengo un vaso ya. Lo que pasa es que está con gaseosa. Uy, pero es que si muestro el color van a adivinar que tomaba. Miren, les voy a explicar la teoría del neoliberalismo y paren mucha atención porque esto es serio. El neoliberalismo dice que en este vaso están los ricos y que cuando el vaso se llene, en este plato están los pobres
el rebosar el vaso de los ricos va a caer a irradiar, a irrigar bienestar sobre los pobres. Esa era la teoría inicial del neoliberalismo. Entonces, rico, reforma tributaria por aquí, otra reforma tributaria por acá, bajémosle impuestos por acá, démosle subsidios, agroingreso por acá, démosle crédito de fomento por acá, llénense, y se llenaron de plata, y entonces ellos empiezan a irrigar hacia el pobre. ¿Qué pasó? Que el vaso nunca se llenó. Entonces llegó este vaso, un vaso más largo. Yo no tenía preparado esto, conste. Salió de la pregunta. Entonces el vaso más largo tampoco se llenó. Entonces alargaron el vaso y el vaso de los ricos nunca se llenó. Entonces nuestro rico aquí llegó a una fortuna de 9.000 millones de dólares, pues 11.000 millones de dólares, y sin embargo, con todo ese dinero que no se lo puede gastar en 20 vidas, yo le hice cuenta una vez, gastándose 20 millones de pesos diarios, ese señor puede vivir 20 vidas con sus 11.000 millones de dólares y no se le acaba la plata. Sin embargo, le dan agroingreso seguro al más rico de Colombia. Nunca se llenó el vaso y nunca irrigó a los pobres. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Que fue lo que les dije hoy a los empresarios. Vamos a invertir la ecuación, vamos a llenar de plata a los pobres, y los únicos beneficiados aquí son ustedes, los ricos, porque el pobre con plata en el bolsillo sale a viajar, sale a comprar celular, sale a comprar pantalones, camisas, comida, sale ya a un restaurante, paga un taxi, bueno, lo que sea. Eso es lo que yo me propongo hacer, demostrar que si nosotros le ponemos poder adquisitivo en el bolsillo a los pobres, pasan dos cosas muy espectaculares. Primero, acabamos con el asistencialismo. Esas 400.000 personas a las que yo pretendo sacar de la pobreza a través del trabajo, ya no de la limosna, porque lo que tienen hoy es la limosna del Estado, que les manda 160.000 pesos o 200.000, y ellos con eso pues viven, porque no tienen más. Yo les voy a poner trabajo, productividad en las manos, en los bolsillos, y ellos van con sus contratos a ganar dinero, y ellos van a reactivar la economía. Uno de los reactivadores principales de la economía es el consumo, y lo que va a haber acá es consumo. ¿Y quién es el beneficiario de consumo? El empresario, el industrial, el dueño del almacén, el dueño del restaurante, etc. Y me están comprando la idea, los noté entusiasmados realmente. Dicen, realmente si usted logra hacer eso, despega la economía de Bogotá, la reindustrialización de Bogotá. Bueno, yo diría la industrialización, aunque mis asesores dicen, hable de reindustrialización. Entonces yo les digo, ¿y luego cuándo Bogotá fue industrializada? Bueno, entonces hay una discusión, porque para mí nunca lo ha estado, para ellos sí. Entonces, ¿ven la ecuación cómo la va a cambiar? Metiéndole el billete. Entonces, ¿y por qué puedo hacer eso, Beto? Para terminar esta pregunta. Porque no le recibo plata a los contratistas. O sea, es mi segundo inamovible. La campaña no ha podido recibir el préstamo de los bancos. O sea, nosotros estamos haciendo campaña aquí con las redes, con ustedes, los influencers que nos ayudan. Afortunadamente tenemos redes robustas y saliendo a la calle. Pero en este momento, bueno, hay unas vallas, 12 vallas que me fiaron, que cuestan cerca de 90 millones de pesos. Eso es toda la campaña. No le recibo dinero a los contratistas, porque estos contratos que yo le voy a dar a la economía popular son los que ellos han tenido toda la vida y que los mantienen archimillonarios. Son mega contratistas que, financiando campañas a las alcaldías, financiando campañas al consejo, se hacen a ese favor político, o a veces sobornando se hacen a esos megacontratos. Aquí no va a pasar. Primero, porque no les recibo plata. Segundo, porque no soy corrupto. Y tercero, porque mi prioridad es darle bienestar, darle prosperidad, darles seguridad y tranquilidad a todas estas personas que han vivido en la pobreza toda la vida, y que en su mayoría, o en una gran parte, son los que generan la inseguridad en Bogotá, que es el tema más grave que tenemos hoy. Muchas gracias, Gustavo. Quiero agradecerles a las más de 1.100 personas que están conectadas. Por favor, compartan en todas sus redes sociales. Seguimos con los invitados. Tenemos varias personas en sala. Les agradezco, si pueden, por favor, ser breves con la pregunta para darle oportunidad a otros. Le doy la bienvenida a Elder Cardona. Elder, buenas noches. ¿Desde dónde nos estás hablando? Muy buenas noches, Beto, y al candidato Bolívar. Le estoy hablando desde Medellín. Lastimosamente no poder estar en Bogotá para poderlo apoyar, porque lo que acabaste de decir es muy cierto. Lastimosamente el pueblo colombiano no ha podido abrir los ojos
ante la economía, porque siempre la plata la han tenido las mismas personas en los mismos bolsillos y siempre la van a ahorrar, la van a sacar por paraísos fiscales y nunca va a haber una inversión. Beto, aprovechar darte la oportunidad por estar en tu programa, te sigo. Lamentablemente lo de tu papá, mi papá también fue asesinado en el 86 por el F2 de la época. Viví en la Comuna 13 de Medellín y perdí un hermano también allá debido al conflicto armado. No sé pues si será una pauta o esto, pero tengo dando con una fundación que se llama Unión Hace la Fuerza acá en Medellín con los privados de la libertad y el Movimiento Nacional Carcelario. Bolívar, una sugerencia, el plan, el plan de lo que estás haciendo con el estudio es muy básico. Mejor dicho, eso es un programa excelente que estás proponiendo. Ojalá muchos lo pudieran entender y comprender, porque en realidad la juventud en Colombia se está perdiendo. Y hay que llegar, para poder tener la paz, tenemos que llegar a las instituciones educativas. La paz debe comenzar desde los pupitres. Y hay personas que están privadas de la libertad. Yo fui privado de la libertad injustamente y gané el juicio, gracias a Dios. Te cuento que uno ve y conoce mucho mundo allá. Y te digo de que allá hay gente maravillosa, como hay gente que, pues, que ellos dicen, yo ya estoy resignado y tengo que pagar. Pues debido a todo esto, pues los invito algún día a poder que conozcan el Movimiento Nacional Carcelario y la Fundación La Unión Hace la Fuerza, porque queremos trabajar con derechos humanos y con los jóvenes. Mi pregunta es, las vacaciones que tuviste en Singapur no fueron por casualidad. Yo sé que algún programa de allá te trajiste, porque Singapur es uno de los países que yo más admiro por lo que persiguen la corrupción. Es un país que no tiene nada, ni los minerales como los tenemos en Colombia, y mira cómo están casi 20 años más adelante que nosotros. Mi pregunta es en base a eso, ¿sus vacaciones fueron para traerse ideas de allá? Antes de que responda el candidato, Elder, por favor, escríbeme un mensaje, @BetoCoralG en Instagram. Yo trato de buscar tu usuario en la solicitud de mensajes para responderte y agradecerte por estar acá. Muchas gracias por tu intervención No, y antes, siento mucho antes lo de tu muchas gracias familia. a usted, Beto. Antes muchas gracias a usted. Muchas gracias. Adelante, Gustavo. Vea, hermano, Adelante, sí, yo, digamos, tengo una vocación viajera hace muchos años. Tan pronto pude solucionar mis problemas económicos en mi juventud, empecé a viajar y he viajado, yo creo que ya más de 90 países. Pero este último periplo lo hice pensando en conocer las grandes ciudades, algunas que me faltaba conocer, para mirar cómo funcionan. Y realmente uno sí obtiene ideas de muchas de ellas. Lo de Singapur es maravilloso. Lo que pasa es que es complicado porque la situación económica es distinta. Aunque ellos hace, creo que menos de 40 años eran más pobres que Colombia. Lo mismo Corea. Corea en 1950, Corea del Sur, que hoy es una de las 10 potencias más grandes del mundo, tenía el mismo nivel de ingresos del mismo PIB de Colombia. ¿Cómo lo lograron? Usted dio la razón ahí, con educación. Por eso mi énfasis en que los jóvenes populares, no los ricos, porque los ricos, pues gracias a Dios tienen su forma. Yo eso nunca lo he criticado. Antes yo siempre digo que necesitamos más ricos, ojalá hubiera más. Porque entre más ricos haya, pues también hay más abundancia y hay más empleo y hay más empresas, etc. Pero los privilegiados, el segundo idioma se volvió un privilegio para unos pocos. Y yo quiero que el segundo idioma sea universal. Es decir, que esta capital, ojalá después lo haremos en Colombia, tenga que sea bilingüe. No conocí yo visité creo que unas 30 ciudades de enero acá. Empecé por Nueva York, salté a Europa, estuve en Londres, estuve en Viena, estuve en París varias veces, incluso pues, ustedes vieron que tuve una cita con la alcaldesa de París, con su staff, casi hablé con 20 funcionarios de la alcaldía de París en todos los temas. Después salté a Asia, fui a Japón, fui a Corea, fui a Indonesia, estuve allá en Singapur, que es ciudad y país a la vez. Estuve en Filipinas, en Taiwán, bueno, hice un viajazazo, pero observando, hablando con funcionarios. En Tokio me reuní con funcionarios de la gobernación, el equivalente aquí como al secretario de transporte, varios secretarios que tienen otro nombre.
Y entonces de todo eso obviamente he conseguido ideas. Lo de Singapur, que te llama mucho la atención, tiene dos cosas que son esenciales. Primero, el inglés en Singapur no es la segunda lengua, es la primera lengua. Ellos tienen un lenguaje, digamos, tienen un idioma nativo. Se me acaba de olvidar el nombre, lo nombro todos los días y se me acaba de olvidar. Y ese lenguaje lo echaron a un ladito y dijeron muy bonito, mantengámoslo ya en la casa y no vamos a perder la costumbre, nadie va a dejar de hablar eso, pero el idioma oficial es el inglés. El idioma oficial. Ustedes miran ahí en Google o si quieren entrar a la página de Singapur, el idioma oficial es el inglés. Entonces todo el mundo habla inglés. Ya están, con ese solo detalle, ya están en el mundo, insertados al mundo. Y obviamente eso hace que, primero, el ambiente de negocios mejora. Y por su cercanía con China, lo que hicieron las grandes empresas del mundo fue establecerse en Singapur porque hablaban inglés. ¿Y por qué les convenía más eso? Porque un contrato con una empresa china en chino, imagínense llegar a un pleito. Imagínense un pleito de 800 páginas, a veces llegan a 5.000 páginas, un pleito en chino. Entonces dijeron, no, entonces muy inteligente Singapur, que está a 2 horas de China, dijo, vengan, establezcan sus empresas aquí en Singapur y hagan los contratos con las empresas chinas en inglés. Son cosas que yo nunca he contado, pues la gente no tiene idea de para qué sirve eso, pero los empresarios sí lo saben. O sea, cuando uno hace contratos, cuando hay pleitos, cuando hay conciliaciones, bueno, una cantidad de figuras que se presentan en el derecho comercial, si son en el idioma universal, son mucho más fáciles de resolver. Entonces, eso les gustó. Lo segundo que hizo Singapur muy bueno fue bajar impuestos. La renta en Singapur es del 17%. Obviamente todo el mundo se va para allá. Paga muy poquito impuesto. Entonces ellos ya lo que hacen es ampliar la base de tributadores, o la base tributaria, con menos ganancia, pero multiplicado por miles. Es como decir, por ejemplo, vendo la venta al mayor y al de tal. Ellos venden al mayor. Entonces, vendo un pan en 5.000, porque me tocó ir a la tienda, comprar la harina, el pasaje, tal. Pero si vendo 1.000 panes, pues ya me van a salir a 1.000, porque pues en escala, producción en escala, eso es lo que hacen ellos con los impuestos. Llega mucha gente, paga poquito, pero la cantidad de gente hace que la base tributaria sea fabulosa. Y hoy Singapur tiene uno de los del Producto Interno Bruto, perdón, del ingreso per cápita más alto del mundo, si no es el más alto. Creo que lo estaba disputando por ahí con alguien. El ingreso per cápita más alto del mundo, que es como 15 veces el de Colombia. Tercero, como ellos ya con ese poder empiezan a recibir empresas de todo tipo, y para darles un ejemplito nomás chiquito, ellos producen en nosotros entre las petroquímicas, entre Reficar, que se robaron como 4.000 millones de dólares ahí, que está en Cartagena, y la que hay en Barrancabermeja, más o menos nosotros estamos más o menos produciendo más o menos entre 500 y 600.000 galones de gasolina, por eso tenemos que importar gasolina, porque no nos alcanza. Ellos producen la misma gasolina que Colombia, Singapur. Tiene una fabulosa, una megaestructura pues de refinería impresionante, que yo la conocí incluso, y no producen un solo galón de petróleo, no tienen un solo pozo. Y sin embargo, miren la megaestructura que tienen. ¿Qué hacen? Compran crudo en los países que tienen y la refinan ahí y después la venden como gasolina, que es el gran negocio. O sea, convertir la materia prima. Nosotros en Colombia somos vendedores de materia prima. Entonces aquí nosotros vendemos el café y una tostadora a la trilla y después nos lo devuelve más caro. Aquí vendemos las plantas del Amazonas y vive siendo convertirte en un energético y nos lo trae aquí. Nosotros vendemos materias primas y los países que se han desarrollado son transformadores de materia prima en producto, o sea, el valor agregado, y aquí no lo hemos hecho. Entonces, miren lo que hay que aprender allá. Aparte de eso, pues, le han apostado al turismo con obras grandiosas, impresionantes, que uno se queda embelesado. Otra cosa que hicieron muy buena es que le apostaron al aseo como factor de salubridad. Allá tú no consigues
una basura, lavan la ciudad 2 veces al día, es una ciudad de 5,5 millones de habitantes, la lavan 2 veces al día. Es prohibido comer chicle y botarlo. Mejor dicho, no venden chicle, es prohibido el chicle. Detalles chiquitos. El reciclaje es obligatorio. Entonces, ¿ellos qué han hecho con eso? Pues que no haya enfermedades, no hay ratas, no hay insectos, no hay moscas, cosas elementales, ¿sí? En Japón, en Tokio lo mismo, que yo eso sí ya le he contado aquí. Todo esto de Singapur hasta ahora lo cuento porque usted lo preguntó. Pero, por ejemplo, en Tokio no hay canecas de basura, eso sí ya lo he contado varias veces, y uno no se explicaba por qué. Entonces uno cargaba la botellita de agua para todos lados mirando dónde la botaba y se daba cuenta que llegaba al hotel y no tuvo dónde botarla. Entonces ellos lo que buscan con eso es que la gente lleve la basura para su casa. Y ustedes han visto al finalizar los partidos de fútbol del Mundial, como cuando juega Japón se quedan todos los japoneses recogiendo la basura de todo el estadio. Esos son ellos, esa es su cultura. O sea, es una cosa grandiosa. Y usted ve esas ciudades limpias, usted no ve un papel, no ve un mugre por ningún lado. O sea, no hay una sola persona que se atreva a tirar un mugre al piso porque es sacrilegio, eso brilla todo. ¿Y eso cómo se aprende? Desde chiquito. Por eso todas mis políticas educativas están orientadas a los niños chiquitos, niños y niñas chiquitos y chiquitas. De preescolar tienen que empezar a estudiar cultura ciudadana, cambio climático, para que sepan qué país les corresponde, qué planeta les toca cuidar, porque es el de ellos. El bilingüismo y una carrera técnica que van a ir aprendiendo a lo largo de su primaria y su bachillerato para que al terminar el bachillerato ya tengan una profesión, un segundo idioma, una formación en cultura, una formación en igualdad de género, porque también hay que empezarles a contar que las mujeres y los hombres valemos lo mismo, que las mujeres tienen el mismo valor que el hombre, distinto a como nos educaron a nosotros. Entonces, ese es mi proyecto hacia el futuro. Así es, Gustavo, ya que hablas de Japón, Japón también en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó destruido. También una vez hablando con un alemán, le pregunté que qué necesitaba Colombia para ser como Alemania y me contestó perder 2 guerras mundiales. Es la recuperación, es el perrenque de las culturas, cosa que nos hace Pero le falta agrego mucho algo ahí, también. le agrego algo, Beto. A Japón la han destruido 3 veces. En 1923, un terremoto. Piedra sobre piedra. Yo vi en un museo vi las fotos. Piedra sobre piedra. Y volvieron a reconstruirse. Y en 1945, cuando ellos cometen el error antes de bombardear Pearl Harbor, porque ellos estaban aliados con Mussolini y con Hitler, eran el eje del terror. Esos tres países estaban en guerra contra el resto de países. Los aliados ahí estaban Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Bueno. Cuando ellos bombardean Pearl Harbor, Estados Unidos empieza a armar la máquina para vengarse. Para vengarse no, para acabar con Japón. Y empiezan a bombardearlos, porque nosotros tenemos en el ideario que ellos recibieron las bombas atómicas el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima y el 9 de agosto de 1945 en Nagasaki. Pero no, eso fue la puntada final. A ellos los venían bombardeando desde marzo. Desde marzo, día y noche Estados Unidos bombardeaba. El bombardeo de Tokio fue peor que la misma bomba de Hiroshima. Claro, el bombardeo de Tokio fue peor. Estaban dando durísimo a todo el mundo. Sí. A la única ciudad que no bombardearon fue Kioto, porque algún general les dijo a ellos, toda esa historia la aprendí allá, algún general les dijo a los otros militares que él había visitado una ciudad donde había templos milenarios que no se iban a recuperar jamás, que para la humanidad eran muy importantes, y nunca tocaron. Esa es la única ciudad que nunca tocaron. Yo estuve ahí y tenían razón, una cosa... Hay una estatua de ese general allá en Kioto, hay una estatua como un héroe, inclusive también apareció en Oppenheimer. Bueno, sí, yo lo vi. Me imagino que se dio con él. Evitó que acabaran Kioto. Precioso, unos templos. Yo ahí si van a mi Instagram, sí, en algún momento encontrarán esos templos, pero 1000 y pico de años, una cosa hermosísima. De resto, todo Japón desaparecido, borrado. ¿Y qué pasó? Volvieron a reconstruirse y volvieron a ser potencia mundial. Uno dice, ¿cómo hacen para empezar de cero
y volverse a reconstruir. Después viene otro terremoto y unos tsunamis, ¿ustedes se acuerdan? Que mostraban barcos 10 kilómetros adentro. Pues fui a esas zonas de tsunami que fue en 2012, no la encontré. Me dijeron, pues los que viven allá, mire esa casa, pero yo no decía, ¿pero dónde? Ahí donde está parado, pero ¿cómo pudo pasar aquí ese tsunami? Si yo me acuerdo de las imágenes, ya la habían reconstruido otra vez. O sea, es un pueblo resiliente, pero tiene una fórmula. Son pueblos que no están polarizados y son pueblos que tienen objetivos comunes. Cuando una nación tiene objetivos comunes, en torno a esos objetivos comunes se empiezan a trabajar mancomunadamente todos los partidos. Hay objetivos que no son comunes, por ejemplo, la economía. El de derecha tiene una visión que es el libre comercio y el de nosotros es el progresismo. Está bien, ahí no nos pongamos de acuerdo, pero hay unos proyectos comunes de país que son la educación. En educación nos vamos a poner de acuerdo y vamos a sacar adelante esto. En salud, ¿no? Lo mismo. El medio ambiente lo vamos a cuidar todos. En cambio acá, para la derecha, el cuento del cambio climático es paja. Ahí son negacionistas. No, allá no. Esto se va a acabar y vamos a ver cómo mitigamos este cambio climático entre todos. Entonces, cuando las naciones maduran y tienen proyectos comunes, todo el país está jalando para el mismo lado en ese proyecto común. Y miren, otra cosa hermosa que me acabo de acordar, no quiero dejar pasar esta oportunidad para que no se olviden nunca esta, que les voy a contar que es más linda todavía. Me encontré un colombiano que estaba en la zona del tsunami y me dijo, Gustavo, mi fábrica se volvió mierda. No quedó, ni siquiera sé dónde quedaba, porque cuando fuimos a virar yo ni siquiera encontramos el lote, porque eso quedó fue un mar de lodo y de escombros y eso. Yo ni siquiera sabía dónde quedaba. Y yo era competencia de un señor. No me acuerdo qué fábrica, yo tengo todo eso anotado. Pero pongamos que sean colchones, que creo que era por ahí, no me acuerdo que eran colchones. Pero tenía una fábrica de colchones muy famosa, colombiano, con muchos años allá. Me puedo equivocar en que sean colchones. ¿Y sabe qué pasó? Una cosa que impensable. Lo llamó la competencia. Le dijo, fulano, supimos que y en otra ciudad, ¿no? Lo llamó su competencia más grande. Le dijo, fulano, supimos que el tsunami le acabó la fábrica. Ahí le mandamos para que la vuelva a reconstruir porque necesitamos su competencia. Y le mandaron el billete para que volviera a reconstruir la fábrica. Wow. Aquí se alegra. Nuestra cultura de envidia. Si yo soy competidor, yo fabrico gafas y hay otro que fabrica gafas y se quebró, yo hago una fiesta y empiezan a brincar y puta, por fin, y ahora allá no, man. Mire, esa vaina a mí me marcó. Yo dije, mierda, ¿cuándo vamos a hacer? Increíble. Dios mío, qué vaina tan bella. Yo tengo por ahí anotado el teléfono del señor. Me parece